Tierra por Radio Caritas Universidad Católica, conversando con el profesor doctor David Galeano Olivera del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Finalmente, ella es que se van a reunir esta semana con la gente del diputado Romero Roa. Ustedes tienen una posición firme que tiene que ver también no solamente con cuestiones que están ya previstas en la Constitución Nacional, sino con instancias ya más concretadas, sí, materializadas, como sí. Secretaría de Políticas Lingüísticas, La academia, academia, sí. Etcétera. Claro, nosotros también lo que hacemos es defender esas instituciones que ya fueron creadas, porque acá pues en algún momento yo te decía hace rato, siendo el diputado, lo respetamos por su investidura, todo lo que sea, ¿verdad? Pero la pregunta es lingüista y quién o cuál es la instancia para atender las cuestiones lingüísticas en Paraguay y las instancias que fueron creadas por la Ley de Lenguas. Una que es la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que tiene que atender todas las lenguas habladas en el Paraguay. Y la otra, la Academia de Lengua Guaraní, que está haciendo su trabajo y que le toca a todos los guaraní. Entonces, esto es como venir de contramano. Si ya hay una institución, Destruir todo y dejar en la nada, ¿verdad? Y cuando que ya inclusive se aprobó una CGT, no hace mucho, que es el mismo que hace más de 40 años se viene usando, que aprobó la academia, y en este momento se está trabajando todo lo que es la parte morfológica, las clases de palabras, toda esa serie de accidentes, número, tiempo, grado, forma, etcétera. Prácticamente está finiquitado el trabajo y ¿en qué va a quedar eso? Es como tomar todo eso y tirarlo. Vos tenés mismo, de hecho yo conocí el caso de Wikipedia en guaraní, el caso del navegador, Mozilla, es decir, un montón de herramientas que ya se han creado y lo peor del caso de Gilberto es que todo eso salió a pulmón. Sí, Hoy el Estado se luce, muestra a todo el mundo, acá se habla guaraní, se enseña esto y lo otro, pero pero resulta que ese trabajo, yo no, hasta ahora, un amigo común que tuvimos, yo hasta ahora le tengo acá en la mente, como si fuera que fue ayer, a su auditorio caminando por la calle con su maletincito, viniendo de algún lugar del interior, tomando nono y yéndose a la casa. ¿Sí? Pero un kilómetros después ya por Don Félix y otra gente más, Molinier, por citarte algunos nombres nomás. Y resulta que ese esfuerzo de tantos años no se puede tirar al basurero así nomás. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos en todo caso a él? Pues entendemos que tiene una buena voluntad en el fondo. Lo bueno le habrá movido a hacer eso. Que nos dé más horas. Yo no puedo hacer milagro con 2 horas de guaraní y el castellano tiene 5. Yo hay que el castellano tranquilo, 5 horas semanales. Yo hay que guaraní 2 horitas, no ya lista, vamos a hacer horas. Tiene que haber una equidad, por lo menos que tengamos 4 horas cada uno y allí ya va a cambiar la historia. Segundo, algo que vos sabés, varias veces hablamos contigo acá. 1999 bien que se cambie la metodología, que sea algo más agradable, que se use más música, más cuentos, más poesía, juegos y pasatiempos, que sea más lúdico. Y lo último, que es muy importante en este caso, que también se hagan las correcciones de los textos, porque estos materiales, muchos de ellos salieron mal y nunca jamás se corrigieron. Y si nosotros tenemos digamos, básicamente esas 3 cooperaciones de parte del equipo de parlamentarios que intermedien con el Ministerio de Educación y que encontremos una solución a esto, yo creo que mucho va a cambiar. Y con todo eso, ¿verdad? Con todas las dificultades, hay profesores de guaraní que hacen magia en las escuelas y en los colegios. Y la gente se acuerda bien y son personas que destacadas en su trabajo, que son muy delicadas en lo que están haciendo. Y eso es lo que nosotros en todo caso le vamos a plantear a él, que nos ayude en eso, pero que nos tire al basurero a lo que nos costó tanto tiempo construir. Que no creo en realidad que ocurra, ¿no? Sería un despropósito muy grande. Mira, Edilberto, en este tiempo en que la tecnología está acá así en un segundo, no puede ser a todo, me tocó, yo no recibí, no sé si a través de los otros que recibieron los mensajes que enviamos, pero yo lo único que he recibido, por ejemplo, en Facebook, una serie de comentarios totalmente de apoyo, de positivo, hay que tratar de aprender bien el guaraní. Es decir, eso también nos muestra que hay una conciencia ciudadana que nos dice, si se va a enseñar, que se enseñe bien.
Eso ocurrió con WhatsApp, ocurrió con un medio escrito, hizo un sondeo Una rápido, encuesta, ¿verdad? sí, sí. Y a todo el mundo le pareció una locura, decía 45%. Y me llama la atención el 45%, aunque a lo mejor en números, por la cantidad de gente que llegó a dar su opinión, eh, no sé, a lo mejor muy significativa, pero sí llama la atención porque son gente de distintos extractos sociales, no es una gente, eso no se puede inducir. La gente entró y votó, ¿verdad? Y sorprendentemente, más de un 65% de la gente finalmente decía que no estaba de acuerdo con eso. Eso nos muestra que hay un cambio de conciencia de Alberto, porque, insisto, vos, yo y probablemente otra gente que tiene un poco más de tiempo en esta cuestión, sabemos que venimos a un tiempo que hubo un rechazo total al guaraní. Chico, Asimba bebé, indio ñe'e, campesino ñe'e, Itabea ñe'e, y llegar a este tiempo y encontrar que un 65% de personas te digan, no está bien eso, algo cambió. Y significa que en gran parte el proceso que empezamos a desarrollar no estuvo mal. Y le damos la razón a los que estuvieron antes que nosotros. Lo que procuramos nomás es mantener la coherencia y no romper ese trabajo tan difícil que empezó hace más de 40 años, ¿verdad? Allí está digamos, la cuestión más importante de todo esto. Y ojalá nosotros tenemos las mejores expectativas con esta conversación que vamos a tener con él para que esto haya llegado a feliz término y que le deje a la instancia que corresponde seguir haciendo su trabajo, que retire el proyecto y que nos ayude, sí, a obtener mejores espacios para el guaraní. Bien, pues ahora, Aguille, como siempre, por aceptar nuestra invitación. Muy amable. Debe que tú, Edilberto, está vía Pameco 2018, entonces ponen 20 de Paitemba, a pesar de mañana en duda Radio Caritas Rupié. Aguille, te mantendré. Gracias igualmente.